Pues, se escucha, ¿no? Sí. Muchas gracias por venir. Una charla al aire libre. No saben cómo se agradece después de tantas restricciones. Aquí estoy como en casa, porque entre otras cosas también hay parte de mi familia que está aquí, gente a la que quiero mucho y que bueno, alguno me ha traído pasando algunos miedos en el coche, porque claro, ahora la gente joven saca la licencia de conducir así muy rápido, pero bueno. Igual hemos sobrevivido, o sea que hemos logrado llegar. Mira, a mí lo que me preocupa es justamente lo contrario de lo que tú acabas de decir. Me preocupa que las cosas estén en manos de los abogados, porque eso demuestra cuán enfermo está el Estado, que para hacer un proyecto político se necesita ir de la mano de abogados. O sea, eso demuestra muchas cosas y también demuestra mucho lo que ha sido los últimos 5 años. Hoy estábamos con alguna gente hablando de esto y claro, todo el mundo dice, bueno, ¿y ahora qué? De hecho, una de las primeras preguntas que me hicieron aquí es ¿cuándo va a venir el presidente? Yo le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, ¿cuándo va a ir a España? ¿Va a venir a España el presidente? Le digo, España nunca. Porque no tiene ninguna intención de ir a España. El presidente tiene intención de volver a Cataluña y lo va a hacer. Pero él tiene muy clara la distinción entre lo que es España y lo que es Cataluña. Y en eso se está trabajando y yo creo que de a poco se va a ir viendo y de a poco, de un poco que va a ser bastante rápido a partir de ahora, se va a ir viendo todo lo que se ha hecho estos años. Y a veces no se logra comprender todo lo que ha pasado, pero, y voy a recuperar un tema que justo hablábamos hoy. En octubre del 17, finales de octubre del 17, primeros días de noviembre del 17, llegan a Bélgica 5 personas que eran técnicamente unos huidos de la justicia, perseguidos por cometer unos delitos. A los pocos días se van aclarando cosas, después en Alemania se le detiene al presidente, sale y sale reforzado porque dicen, esto no es delito. En Bélgica se vuelve a reforzar la cosa y hemos ido avanzando paso a paso en una batalla que es bastante desigual. ¿Por qué quiero decir desigual? Básicamente porque ellos son torpes y nosotros no. Entonces, eso lo hace desigual porque ellos necesitan toda una estructura y nosotros lo que hemos necesitado es que la gente apoye y la gente apoya y hemos ido haciendo cosas que a veces algún día se contarán y ese día yo creo que todos van a lograr tener clara la dimensión de la persona que ustedes eligieron para liderar este proceso. Es decir, una persona que, y hoy me lo preguntaron, me dice, ¿y si viene y le detienen? Y yo voy a decir una cosa, yo con el presidente ya he preparado su juicio por si eso pasa. Lo hemos preparado, él no tiene miedo a venir. Él va a venir en cuanto se den las circunstancias para que el objetivo de venir sea claro, sea serio y sea un objetivo ganador. Y eso no es sencillo. Yo le diría que en este último año hemos tenido varios momentos que tal vez no se han visto tan claramente, pero en enero del año pasado tuvimos la primera vista oral en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora cuando veníamos en el coche yo venía hablando con una persona de mi equipo y estábamos pensando en que el próximo día 6 sale la primera de las sentencias. Una sentencia que hoy no es la más relevante ni mucho menos porque es la primera demanda que interpusimos cuando no les querían reconocer como eurodiputados. Cosa que está superada por los hechos, por el tiempo y por otras resoluciones. Pero me acordé de un detalle, que en un momento de esa vista, uno de los jueces, primero cada parte hace una exposición, entonces nosotros éramos los demandantes, nos tocaba abrir el fuego, después el Parlamento Europeo y después el Reino de España. Y después los jueces hacen preguntas. Y hubo un juez danés que le dice, mire, a la señora representante de España, me gustaría preguntarle, ustedes están hablando de un escaño que estaría vacante.
Pero mire, yo cuando voy en un local público al servicio, dice vacante o ocupado. Si está vacante, puedo entrar. Y si está ocupado, no puedo entrar. ¿Este escaño cómo está? Y dice, bueno, no me parece muy adecuado el ejemplo, le dice la abogada del Estado español. Y el juez dice, ya, es que los ejemplos los pongo yo. Usted ponga las respuestas. Claro, nosotros estábamos ahí, estábamos dos de los abogados delante y teníamos el equipo atrás, y yo miro en la pantalla y lo único que veo pasar es un Sasca. Entonces, con la mano tecleo así, seriedad, por favor, porque me va a entrar la risa. Porque claro, son situaciones que cuando uno las vive, no le da la dimensión, pero es que en realidad estábamos discutiendo una situación súper absurda. Tan absurda como que el juez le diga, pero ese baño, ¿cómo está? ¿Ocupado o vacante? Claro, es una cuestión de lógica, porque la Junta Electoral Central ha jugado con los términos de queda el escaño vacante, pero es que no hay nadie ocupando ese escaño y el escaño tiene que estar ocupado. Bueno, esa es una parte de la discusión que se va a zanjar el día 6 de esta semana que viene. Pero en esa vista pasaron más cosas que nos van reflejando cómo se está viendo todo esto en Europa. La presidenta del tribunal le dice, a mí me gustaría hacerle una pregunta al Reino de España. Cuando el 19 de diciembre de 2019 el Tribunal de Justicia le concedió las cautelares a los demandantes, ¿cómo lo tomó el Reino de España? Bueno, era una hostia monumental, porque eso fue lo que hizo que el día 13 de enero pudieran entrar. Y ella dice, bueno, yo no puedo decir cómo lo tomó el Reino de España. Y entonces la presidenta le dice, perdone, pero usted es la representante del Reino de España. Y dice, bueno, yo diría que no lo comprendimos del todo. Le dice, ¿y ahora que han pasado 2 años lo comprende? A ver, estamos en el sitio de la mayor calidad técnica jurídico que hay en Europa y pasan esas cosas. Claro, estas vistas, habían algunos periodistas catalanes que cuando salimos nos dicen, oye, pero esto siempre es así. Y le digo, no, solo cuando viene España. Porque en realidad a estas vistas se va a discutir cosas de mucha profundidad técnica, son vistas muy serias. Hombre, una vista de 4 horas y media uno sale muy cansado porque hay que estar muy tenso, muy preparado. Y nosotros lo que estábamos percibiendo en esa vista es que hay una sensación en el Tribunal General y en el Tribunal de Justicia, es decir, en Luxemburgo, de que todo esto se ha hecho mal. Y el 5 de abril de este año tuvimos la vista de las prejudiciales. Y en esa vista, el formato es el mismo. Primero habla, en este caso, como no hay demandantes, sino que hay prejudiciales, habla la Fiscalía del Tribunal Supremo, después habla el Reino de España, después habla, en este caso, hablaba la Comisión Europea, el Reino de Bélgica y después los abogados. No sé, siempre nos dejan al final, pero bueno. Nos dan 20 minutos para hacer una exposición a cada parte y después 3 minutos para aclarar y después ya todo es preguntas y respuestas. La Fiscalía del Tribunal Supremo gastó 3 minutos 8 segundos en los saludos al tribunal. O sea, no se daban cuenta, no eran conscientes de que nosotros íbamos con los tiempos medidos, que los habíamos practicado, que habíamos cambiado frases para no ocupar más tiempo, para entrar a fondo. Ya hubo situaciones muy interesantes, que de hecho creo que quien mejor lo reflejó en su día fue uno de los periodistas de VilaWeb, que hizo una crónica y en un receso me dice, esto es otra liga. Y le digo, sí, y estamos jugando contra el Getafe. Porque esa era la sensación que había. Es decir, todas las horas de estudio, todas las noches
de notas, de anotaciones, de discusiones, oye, pero si decimos esto puede interpretarse así, todo eso, y de repente nos damos cuenta de que los jueces tenían una visión que era por donde nosotros íbamos. Yo no sé si nos van a dar la razón, no tengo idea, pero que estábamos en sintonía era claro, sobre todo por las preguntas. Y yo les doy una clave. Llevo mucho tiempo insistiendo en el tema de las minorías nacionales. Nosotros sabíamos que ahí iba a salir el tema. Y uno de los jueces, un juez húngaro, en perfecto castellano, se dirige a la Comisión Europea y dice, yo tengo una pregunta para la Comisión. Y me gustaría saber si es posible que todo este planteamiento tenga que ver con una situación que afecte a un grupo determinado de personas. El abogado de la comisión, que es muy bueno, es un español, es muy buen abogado, yo le respeto mucho, no tengo ninguna relación con él, pero uno tiene que saber cuando está frente a una persona que sabe, y él dijo, es que este no es el caso. Entonces el juez dice, yo no estoy preguntando si es el caso, estoy preguntando si podría darse el supuesto de que, por ejemplo, un grupo nacional o un grupo político determinado recibiese un trato distinto por pertenecer a ese grupo. Claro, nosotros estaba Isabel, estaba yo, Andreu, Benet Salella y los Schomburg. Y de repente me cae un papel por ahí, perdón, los Becker, me cae un papel de Simon Becker, me dice, bingo. Porque era la pregunta clave. Era, ¿por qué pasa esto? Y esa es la clave de todo. ¿Por qué pasa esto? Y es porque España tiene un doble problema. Un problema de cultura democrática y, por otro lado, un problema de entender la diferencia de nacionalidades que se han quedado atrapadas dentro de las fronteras del Estado español. Y que no da una salida democrática a esas nacionalidades y a esas inquietudes y deseos y derechos de esas personas. Y eso es lo único que explica todo esto, desde la perspectiva europea, ¿eh? Y estoy hablando desde una perspectiva técnica. ¿Por qué pasa esto? Pues porque no les gusta que haya gente diferente, porque quieren sentar un predominio, una hegemonía sobre el resto de nacionalidades. Y es lo mismo que hacen con los vascos, lo mismo que hacen con los musulmanes, es lo mismo que hacen con los canarios. Es una situación en la que no están entendiendo que ellos mismos definieron a España como un Estado plurinacional sin asumir las consecuencias de que fuera un Estado plurinacional. Es decir, por una parte somos todos iguales, pero unos son menos iguales que otros. Y a partir de ahí se construye todo un modelo que conduce a donde estamos ahora. Y estamos en una situación de absoluta desafección que yo creo sinceramente que es irreconducible. Ahora, todo esto es para contarle hacia dónde yo creo que vamos. Nosotros vamos a terminar la parte jurídica en breve, en algunos meses, la parte jurídica europea. Y a partir de ahí, el presidente tendrá que volver, vendrá a hacer lo que tenga que hacer, eso yo no lo voy a contar, eso lo tiene que contar él. Él tiene que terminar de escribir la página del libro de historia que él se cogió para escribir, y ustedes tienen que hacer la otra parte. Es decir, hay una parte que le corresponde a quien se pone delante de la manifestación y hay otra parte que corresponde a los que se ponen detrás del que va en cabeza. Y eso no se puede hacer con divisiones. Yo, por ejemplo, sostengo una cosa, y es que la historia demuestra que nunca se ha conseguido la independencia a través de los partidos políticos. La independencia de los estados se consigue a través de la voluntad de los ciudadanos, bien lideradas por estadistas, no por políticos. Simplemente políticos hay muchos, estadistas hay pocos. La suerte del momento histórico es que aquí lo hay. Esa es la suerte.
porque lo triste sería que toda la voluntad ciudadana no estuviera acompañada con alguien que la pudiese encabezar, porque al final no sería más que una masa. Y en ese sentido yo creo que el presidente lo tiene tremendamente claro, mucho más claro de lo que lo expresa, de lo que lo expresa en público, y yo creo que él sabe medir los tiempos de cuándo tendrá que explicarle a los catalanes cuál es el plan, cuál es la hoja de ruta y dónde comienza, aunque yo creo que comenzó en octubre del 17. Es simplemente que, evidentemente, el Estado español trató de cortar la historia, y la historia es como la hierba, termina volviendo a surgir, y yo creo que esto él sabrá retomarlo justamente donde se lo dejaron, donde se lo cercenaron, donde lo cortaron. Ahora, ¿que eso tiene riesgo? Claro que tiene riesgo, si es que nosotros somos abogados, no vendedores de seguros. Con todo el respeto a los vendedores de seguros, pero evidentemente nosotros no podemos garantizar nada, pero sí podemos garantizar una cosa, que haya un andamiaje que no había en el 17. Un andamiaje jurídico y un andamiaje de credibilidad europea, que es, cada vez que nosotros ganamos credibilidad, España la pierde. Y cada vez que la pierde por las mismas razones. Y son las razones que ya nos ha reconocido el Tribunal de Bélgica en el caso Lluís Puig, que ya nos ha reconocido después de 4 años de batalla jurídica en el caso de Valtònyc, que ya ha reconocido también el Tribunal de Justicia, que hace nada nos devolvió las cautelares. Y esa es una resolución que en España le han quitado mucho hierro. ¿Y saben por qué les han quitado hierro a esa resolución? Porque no la han entendido y no han comprendido el marco de discusión. Nosotros el próximo día 6 vamos a recibir una sentencia. Digamos que la sentencia es buena. El Parlamento y España la van a recurrir seguramente. Digamos que es mala, la recurriremos nosotros. Pero el que resuelve ese recurso es el mismo que nos acaba de dar las cautelares. Es el mismo juez que nos acaba de dar las cautelares diciendo que hay un problema de falta de imparcialidad, un problema de esto, un problema de lo otro, que además es el ponente de las prejudiciales. Fíjense el esquema. Y todas las demandas que tenemos interpuestas frente al Parlamento Europeo, incluido la demanda por el suplicatorio, en caso de recurso las resuelve ese señor. Si no, iba a estar yo así de tranquilo, ¿no? Pero ¿saben por qué estoy tranquilo? Porque no le conozco. De hecho, nunca me acuerdo de su nombre. Porque cuando uno pasa más allá de los Pirineos, el nombre del juez no es relevante a los efectos de saber cómo va a resolver. Y eso tiene que ver con una cosa. Él ya ha establecido unos criterios. Entonces, es difícil que un tribunal, digamos, para hablar en términos nacionales, de primera instancia, vaya a dictaminar algo distinto de lo que ya sabe que en este caso está pensando la segunda instancia. Eso a nosotros nos da tranquilidad y nos abre una serie de escenarios, que todos esos escenarios terminan en Cataluña. Porque nada de lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho pensando en el presidente Puigdemont, en Toni Comín, Clara Ponsatí o Lluís Puig. Ellos definieron desde muy pronto, tan pronto como el 30 de octubre del 17, en qué consistía la defensa que se les tenía que hacer. Una defensa a través de ellos de los derechos de todos los catalanes. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y por eso insisto tanto en el concepto de minoría nacional, de la cual los demandantes son sus legítimos representantes. Así parten todas nuestras demandas en Europa. Porque ellos no serían perseguidos si no fuesen vuestros legítimos representantes. La única razón de la persecución es haber cogido el liderazgo de un movimiento
que quiere ejercitar legítimamente el derecho a independizarse, a ser mayor de edad, a irse o a quedarse. Es un derecho. Y eso, créanme, el día que salgan a la luz todos los recursos que nosotros hemos presentado, todo el trabajo jurídico, van a ver que hay un hilo conductor. Y ese hilo conductor parte de la frase: los legítimos representantes de la minoría nacional catalana. Y eso es la clave de todo. Eso genera discusiones académicas o academicistas entre el derecho a autodeterminación o el derecho de las minorías. Bueno, es que es lo mismo, solo que el derecho a autodeterminación es un concepto de derecho internacional y nosotros no estamos discutiendo en derecho internacional, estamos discutiendo en derecho europeo, donde se habla de una unión, una unidad. El derecho de autodeterminación es para la segregación, y los catalanes lo que quieren es creo yo entender, es un país independiente dentro de la Unión Europea, y eso significa que se les reconozca vuestro derecho como minoría nacional a tener vuestro propio país, que por cierto, ni siquiera sería de los más pequeños de la Unión Europea. No lo sería para nada. Es más, también en todas las demandas siempre les aportamos un dato, que han sido elegidos eurodiputados con 2 millones de votos, lo que les sitúa en el lugar número 15 de todos los eurodiputados europeos, valga la redundancia, que más votos tienen. Es decir, de los 750 eurodiputados, ellos están en los primeros 15 en cuanto a votos. Y algunos payasos, como, ¿cómo se llama este chico? Adrián Vázquez, están ahí de rebote, con poca representación, pero así todo, también Zambaski, el ponente, este señor que tiene por costumbre entrar al Parlamento con el brazo en alto cuando va sobrio. A ver, no lo digo yo, fue condenado por conducción etílica, ¿eh? O sea, que quede claro, no me excedo, simplemente digo que cuando va sobrio, pues entra al Parlamento con el brazo en alto y si no, le detienen antes por conducción etílica. Ese señor, evidentemente, está ahí con cerca de 120.000 votos. Y se permite cuestionar la legitimidad de alguien que lleva 2 millones de votos sobre sus espaldas. Esos datos son importantes. No son importantes en la Comisión Europea, donde se sienta el paisano Borrell, son importantes en las instituciones europeas que tienen algo que decir en esto, como es el Tribunal de Justicia o el Tribunal General. Y también son importantes ante el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo. Eso es así y por eso nosotros lo reiteramos. Y lo reiteramos una vez y lo reiteramos otra, no por machacar a nadie, o sí, pero en principio, básicamente porque es la esencia de lo que estamos alegando. Y nosotros en ningún momento le hemos pedido al Tribunal de Justicia ni al Tribunal General que cambien su jurisprudencia. Nosotros simplemente le estamos diciendo que si en la sentencia 1 dice A, en la otra B, en la otra C, en la otra D, ¿cuánto hace esa suma? Eso es lo que le estamos pidiendo. Pero, por ejemplo, en la vista del 5 de abril, uno de los jueces, una juez italiana, le dice al representante de la comisión, que en realidad en el otro bando era el único jurista de peso, le dice, pero usted lo que quiere es que nosotros cambiemos nuestra jurisprudencia. Y él empieza a dar una explicación y dice, no, porque la jurisprudencia de este tribunal, y ella, una italiana, muy italiana, le dice, oiga, esperen, no me cuente cuál es nuestra jurisprudencia, porque además lo que usted está diciendo que nuestra jurisprudencia no lo es. Y yo le he preguntado, ¿usted quiere que cambiemos la jurisprudencia? ¿Sí o no? Y él dice, bueno, es que hay que adaptarla a los tiempos. Y dice, es que es reciente la nuestra, dice ella. Es decir, es una situación en la que, insisto, yo no sé cómo van a salir las sentencias, porque si lo supiese, no sería abogado, sería rico.
Es decir, yo no tengo una bola para predecir las cosas, pero no hemos ido a pedir nada que ya no estuviese por escrito. Y eso nos da mucha fuerza. Ahora, yo creo que lo hace mucho más interesante si transformamos la charla en un diálogo y si ustedes hacen preguntas, la única que no sé es el día exacto, ¿vale? Esa, porque ya sé que me la van a hacer. Pero sí les digo que todo el trabajo que se está haciendo va a dar fruto pronto, y que el presidente va a cumplir con sus compromisos con todos ustedes, también con quienes le hemos defendido, porque no nos hemos metido en este fregado para después quedarnos mirando, oye, ¿y ahora qué? Es decir, creo que es bueno que ustedes lo sepan, pero también que aclaremos dudas, porque muchas veces las dudas ayudan a generar desánimos que además son infundados. Yo sé que la música que se está tocando desde algunos sitios hace que la gente se desanime, pero el problema es del disc jockey. Es decir, la gente está con ánimo de fiesta, la gente tiene las ideas claras, y a veces lo que hay que cambiar de sintonía simplemente, porque nada de lo que se está diciendo va a resultar. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, no existe ningún proceso de independencia que se haga en una mesa camilla, o mesa de diálogo, como le quieran llamar. Porque los procesos de independencia siguen unas pautas. Ahí está la historia para demostrarlo. Y después hay una forma de solucionar los conflictos. Y ahí están los manuales de solución de conflictos. Y miren, si tengo algo claro, es que nada de lo que está pasando está en esos manuales. Nada. Nada. Son manuales que cualquiera puede acceder. Pero cualquiera que se dedique mínimamente en la vida profesional a dialogar o a transar con otras personas, va a entender que esto sea razonable. O sea, mientras más hostias te doy, más te expreso mi voluntad de diálogo. Pues no parece que ese sea el sentido. Entonces, si les parece, abrimos preguntas, respuestas. Gonzalo, yo querría hacer una pregunta. Así de rápido. Sobre los plumillas, sobre el libro que he estado leyendo, sobre lo que ya sabemos todos. A ver, has dicho algo muy importante ahora de la resolución de conflictos. Y yo toda la vida, desde pequeña, me habían explicado que el derecho, aparte de unos estudios, de una disciplina, de una formación y de una dedicación absoluta en su momento profesionalmente, servía justamente para que dos partes enfrontades o confrontades d'allà en sorgís una solució. És a dir, una solució justa, a més, si pot ser, pel mateix preu, i que bé, es podia interpretar de moltes maneres, però que el dret per mi doncs, és el que acabes de dir, per això he entrat, una manera de resoldre un conflicte. Que hi ha gent que ens hi dediquem des de l'àrea de recursos humans, des d'altres àrees. I no entenem, tota aquesta gent tenim una disbauxa mental molt bèstia aquests anys, perquè justament veiem que a Espanya ja no és que no es practiqui, és que és com si no ho sabessin. I si ho saben és com expressament busquessin guanyar d'una altra manera, donant l'esquena a tot això, sense pensar que hi ha uns tribunals més amunt. Jo fa uns anys no m'ho pensava que Europa faria feina. Jo no m'ho pensava. Jo amb un birres fa anys vaig preguntar a Europa per què no diu res davant aquest escàndol. I jo ara començo a entendre que el dret intrínsec europeu ens pertany a tots. O sigui, és com si fos nacional però més gran. Per què dic això? No entenc, doncs, com Espanya encara té una posició a certs llocs quan està practicant justament al revés del que hauria de fer, ara en aquest cas parlant a nivell judicial. Bueno, yo comparto lo que dijiste al comienzo, es decir, una de las funciones del derecho es solucionar los conflictos. Pero hay gente que ha descubierto, y esto no es nuevo ni es patrimonio español porque descubren pocas cosas, que el derecho también puede ser un instrumento represivo.
y ellos han retorcido el derecho a unos niveles que lo hacen incomprensible desde una perspectiva europea. Miren, yo tengo un convencimiento claro. Aparte de haber judicializado el conflicto, que fue un error, el mayor error del Tribunal Supremo fue no haberlo dejado estar después de Schleswig. De hecho, yo estaba convencido de que lo iban a dejar estar. Porque entrar en esa batalla a discutir de si esto era un delito o no era un delito, cuando la solidez de la sentencia de Schleswig era tan grande, yo no me lo podía creer. O sea, digo, ¿pero qué les está pasando? ¿Y qué es lo que les está pasando? Que ellos no han asumido nunca el concepto de Unión Europea y de derecho de la Unión. Miren, sin ir más lejos, yo ayer tuve que presentar un recurso de apelación en un tema bien absurdo, de otro totalmente distinto, en que yo le digo, oiga, usted no puede limitar a una persona que está en libertad provisional al espacio del territorio nacional, porque hay una norma superior que garantiza a todos los ciudadanos de la Unión su libre circulación en el territorio de la Unión. Y el fiscal del caso me contesta, antes que ese tipo de consideraciones, como cualquier persona con unos mínimos conocimientos jurídicos sabe, está el artículo 17 de la Constitución. Y digo, manda cojones, o sea, de verdad que no lo entienden. No entienden que nos hemos metido en una confederación, que hemos aceptado unas cosas, que hemos puesto la mano, que no, algunos se lo han llevado al bolsillo y otros no, pero que eso tenía un peaje, y el peaje es aceptar unas reglas de juego democrático y una interpretación democrática del derecho. Lo que a ti te pasaba cuando tú dices el tema de que Europa no jugaba, hay una parte de Europa que no está jugando porque es la parte que se dedica a la política. Pero hay otra parte que es el contrapoder de la... A diferencia de lo que sucede en España, el contrapoder del poder político es el poder judicial europeo. Y el poder judicial europeo es tremendamente demócrata. ¿Y sabes por qué lo es? Porque les va su propia supervivencia en eso. Es decir, si el Tribunal de Justicia, el Tribunal General no se hacen respetar, dejarán de ser actores en el proceso de integración europea, y eso a ninguno de ellos les interesa, y además porque se creen realmente la función que desempeñan. Entonces, bueno, España se está estrellando en eso porque tiene un choque de cultura democrática. No entienden lo que es una interpretación democrática del derecho. Y fíjense, una interpretación democrática del derecho viene en la sentencia de Schleswig. Dice, pongamos, por ejemplo, que el presidente de un land alemán decidiese independizarlo, hiciese esto, describen todo lo que describió Llarena. Dice, bueno, pues esto aquí no sería delito. Eso es una interpretación democrática. La contraria es un delito de rebelión o de sedición. O, en estos momentos, el lunes nos vence la demanda ante Estrasburgo, el plazo para recurrir a Estrasburgo, la condena del presidente Torra. Y de hecho veníamos en el coche, venía yo hablando con un colaborador y es que toda la demanda se centra en que le han vulnerado su derecho a la libertad de expresión y el derecho a participación política y el derecho a un juez imparcial por una pancarta, lo que es una desproporción. Que dice, bueno, es que tampoco tenía para qué colgarla. Ya, es que en Europa dicen, hombre, por eso no lo puedes echar, ¿no? Son dos aproximaciones totalmente distintas a una realidad, ¿no? Gràcies, senyor Boye, primero de todo. Vale. Senyor Boye, moltes gràcies, primer de tot, per venir aquí. I és fantàstic veure'l. Volia preguntar en quina mesura el fet de que països de la Unió Europea saltin el dret de la Unió i de moment sembla que no hi hagin conseqüències,
afecta i ens afecta a nosaltres com a catalans? Bueno, antes de ayer a España la condenaron por incumplimiento del derecho de la Unión. Ese es un tema que llevábamos mucho tiempo hablando y fíjense por dónde fue la Comisión Europea, que incluye a Borrell, la que presenta la demanda de incumplimiento frente a España. Y lo hacen en base a quejas de ciudadanos españoles y extranjeros que se vieron afectados por una serie de incumplimientos españoles. Nosotros lo hemos hecho al revés. Nosotros hemos planteado las demandas contra el Parlamento para que quien tenga que ejecutar esas sentencias sean los propios tribunales, el Tribunal de Justicia. Es decir, nosotros no vamos a ir a la Comisión a decirle, oye, que España está incumpliendo. Nosotros lo que hemos hecho el procedimiento al revés para garantizarnos que sea el tribunal el que diga, a ver, y lo que voy a decir es delicado. Digamos que, por ejemplo, no respeten la decisión de inmunidad del presidente y le detuviesen. Nosotros tendríamos que exigírselo al Tribunal de Justicia. Y el Tribunal de Justicia inmediatamente abriría directamente un procedimiento de incumplimiento contra España y obligaría a la Comisión a hacer ejecutivas sus sentencias. ¿Con Polonia y Hungría no pasa? Polonia y Hungría... Bueno, Polonia y Hungría están pagando mucho dinero y además quienes abrieron esos procedimientos es lo que pidieron. Cuidado, que a veces no se sabe. La gente pidió, la comisión en su día pidió a Polonia y Hungría que se les sancionase con 1 millón de euros diarios por incumplimiento. Nosotros no vamos a pedir eso. No vamos a ir por ahí. ¿Por dónde vamos a ir? Bueno, si no hubiera Pegasus ya te lo contaría. Pero nosotros somos conscientes de que la sentencia no basta. Lo que pasa es que la sentencia nos transforma de unos prófugos a unos perseguidos. Nosotros partimos defendiendo unos prófugos y hemos logrado dar vuelta a la tortilla y ahora la vamos a terminar de dar vuelta para que quede claro que son unos perseguidos. Y eso nos pone en una situación totalmente distinta ahora a la hora de exigir el cumplimiento de las resoluciones. Y yo te pongo un ejemplo. La última detención del presidente, porque el presidente tiene vocación de que le detengan, duró 24 horas. Y los italianos no sabían dónde meterse. O sea, te lo digo que en Cerdeña ni los jueces, ni los fiscales, ni la policía, ni los políticos sabían cómo comportarse ante una situación en que todo el mundo fue a presentarle sus respetos al presidente. Ustedes solo han visto una parte, que fue la rueda de prensa. Pero nosotros esa rueda de prensa la preparamos en un despacho que nos dejaron cerca del lugar de la rueda de prensa, que era el despacho del alcalde. ¿Entiendes la situación? O sea, todo eran facilidades. Yo me acuerdo que esa mañana la fiscal me dice, ayer tuvimos una videoconferencia con unos señores de Madrid, no entendimos nada. Y le digo, yo llevo 5 años sin entenderle. Y me dice, pero ¿esto qué fue? Entonces, nosotros que tenemos ya el dossier rápidamente, pum, mire, esto, lo otro. Uf. Era lo único que decía. Cuando entra al tribunal, le dicen, señora fiscal, ¿usted va a plantear algo? No, nosotros no vamos a plantear nada. Y ahí se acabó. Y nosotros llevamos 2 días preparando argumentos. Y se acabó porque no iba a plantear nada, y no iba a plantear nada porque le parecía todo descabellado. Eso es el producto de 5 años de ir peleando. Ahora, el día 8 va a estar el presidente aquí al lado. Los franceses dijeron, no vamos a detener. Incluso mientras no estaban vigentes las cautelares. Ellos ya informaron al Supremo, no vamos a detener. ¿Por qué? Porque ya nadie les cree. Y lo peor que te puede pasar como Estado es perder la credibilidad. Entre otras cosas porque todo lo que puede pasar cuando el presidente venga, ya lo hemos adelantado por escrito en las demandas.
nosotros hemos dicho las cosas. Y muchas veces España, cuando contesta nuestros escritos, dicen, es que tal afirmación no es cierta. Y nosotros le contestamos, está puesto en condicional. A ver si entienden bien el inglés. Es que, a ver, nosotros hemos hecho ciertas cosas técnicas que a ellos les ha descolocado mucho. Yo les hablaba de la vista del día 21. En esa demanda, como en todas, nosotros elegimos como idioma el inglés. ¿Por qué? Porque los españoles hablan muy mal inglés. Y no es broma. Y no es broma. Y resulta que en esa vista, la vista se celebró en inglés, porque nosotros decidimos que el idioma el que demanda puede elegir el idioma, y los representantes de España estaban hablando en castellano con traducción, y cada 2 minutos la presidenta le decía, más lento por la traducción. Y claro, si tú tienes 20 minutos y te frenan 7, 8 veces de más lento, al final las ideas te salen fatal. Pero tampoco entienden a veces los matices. Y los matices en este derecho son importantes. Y nosotros, efectivamente ha sido en condicional, hemos dicho todo lo que va a hacer el Estado español, incluida en el caso de estimarse la sentencia. Porque podría ser que una vez estimada esta sentencia, no se cumpliesen las condiciones que pudiera ser este tribunal establecería. Y te lo estoy diciendo todo. Y te estoy diciendo, tu sentencia va a valer papel mojado como no te pongas tú firme. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque no nos fiamos. ¿Y por qué no nos podemos fiar? Porque ya lo estamos viendo. Si probablemente uno de los mayores errores de octubre del 17 fue no conocer a los españoles. Nunca pensaron que iba a ser así. Y yo siempre digo la misma frase, cada vez que un catalán me dice, no se atreverán, yo me pongo de costado. Porque siempre se atreven. Porque el toro siempre embiste. Ahora, cuando alguien me diga, no se atreverán a detener al presidente, yo no sé si lo van a detener. Y él tampoco. Pero en todo proceso hay riesgos. Y esos riesgos, lo que hemos hecho es disminuirlos al máximo y tenerlos dentro de un marco en el que podamos defender las consecuencias de una acción que estaría siempre en contra del derecho, ¿no? Y del derecho de la Unión sobre todo. Hola, Gonzalo. Molt contenta de que estiguis aquí i de sentir alguna cosa que ens aminori una miqueta la frustració que tenim alguns. Jo. La pregunta és, en Puigdemont i el seu cercle, com estan pensant en relació al referèndum d'Escòcia? I l'altra pregunta, si puc fer una segona pregunta, és com està en Carles anímicament? Si és que ens ho pots dir d'una manera honesta. Perquè som pocs. El presidente. Veus? Som pocs. El presidente lo que no entiende es por qué estáis tan deprimidos. ¿En serio? O sea, yo estuve el domingo no el anterior, estuve todo el domingo con él, estuvimos los dos trabajando en Waterloo y, o sea, si tú me preguntas si estaba deprimido, es que nos hemos descojonado la risa todo el tiempo. O sea, él está con las pilas puestas, sabe lo que viene por delante, sabe lo que se ha hecho y lo tiene clarísimo. ¿Tú le has leído sus últimos tweets? Pero si está on fire. O sea, está lanzado. Va sin freno. ¿Entiendes? Porque claro, cuando aquí están echando todo el día agua fría, él venga a meterle presión a la caldera. Porque él sabe lo que está pasando. Sabe que aquí se está echando agua fría para que la gente se apoltrone y para que la gente entre en una dinámica autonomista, es decir, para que la gente vuelva 5, 10, 15, 20 años atrás. Tonto no es. Y él lo tiene claro. Él está muy bien. Ahora, ¿cómo es el tema de Escocia? Bueno, él ve que son procesos que tienen bastante paralelismo y existe una relación bastante fluida con los escoceses
y yo creo que los escoceses han seguido otra vía, pero en la medida que les vaya bien a los escoceses, también les va a ir bien a los catalanes. Y les recuerdo que en el 17 la Unión Europea dijo, una Cataluña independiente no tiene cabida en la Unión Europea. Y en diciembre del 20, días antes del Brexit, dijo, una Escocia independiente ingresará inmediatamente en la Unión Europea. Bueno, o sea, lo que quiero decir es que ahí hay un constante mirarse unos a otros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que unos están planteando estas cosas en un país democrático y otros no. Esa es la gran diferencia. Ahora, yo creo que a ustedes no les preocupa el estado de ánimo del presidente. El presidente está, insisto, con las pilas muy puestas. O sea, está haciendo de eurodiputado, de político, de padre, de esposo, de todo. O sea, está y con las ideas. O sea, que no sé, yo no he visto ninguna duda. Mira, solo te voy a poner un ejemplo. Ayer me dice, oye, para refrescarme, ¿me puedes mandar de nuevo la demanda? Se la mando. Y hoy me manda un mensaje, estaba comiendo yo, y me manda un mensaje y me dice, no debí pedírtela porque me entra una rabia cuando veo la cantidad de arbitrariedades que vivimos en el 19. Lo que te quiero decir es que él está encima de las cosas, pendiente, y bueno, él ha tomado la decisión de liderar este proceso y eso es una decisión que ya es irreversible. I és així. Gràcies, Gonzalo, per haver vingut. Jo et vull preguntar no quan, sinó com prepares en el president perquè torni a Catalunya. Has dit que aviat vindrà. Segurament parleu molt d'aquest tema. Perquè ens puguis explicar com el prepares o com ho feu o què esteu esperant, perquè ja saps que en tenim moltes ganes. Bueno, yo dije que no iba a contestar al cuándo, al cómo tampoco. A ver, yo creo que en estos momentos lo que se está definiendo es más bien el para qué y cómo se explica el para qué. El cómo es un problema de seguridad que incluso excede de mi ámbito, pero no es una variable menor, ¿entiendes? La mejor seguridad que puede tener el presidente en el momento que regrese es la que ustedes le puedan dar. Sí. Es decir, eso es evidente. Es decir, nosotros lo que podemos es generar los mecanismos para defenderle y en caso de problema rescatarle, pero la seguridad del presidente depende de cuán rodeado esté de ustedes. O sea, eso es así. El cómo vendrá, como tiene que venir, cruzando las montañas. Así se hacen las independencias en casi todos los países. Por lo menos de donde yo vengo, ¿eh? Això tenen els blocs allà. Jo volia, primer de tot, que passi al president l'encert d'haver-lo trobat a vostè perquè el representés. Tots els catalans li haurem d'estar agraïts. I només és una pregunta, poder molt absurda, però jo els seus llibres els he llegit tots i me'ls haig de llegir al vespre perquè quedo tan agotada de tot el que fa vostè que necessito dormir després per refer-me. Després, el que volia és d'on treu aquesta energia. Suposo que part de la intel·ligència i ens dol molt tota la persecució que està patint per culpa de ser l'advocat del nostre president. Bueno, a ver, yo te agradezco la palabra, pero yo de niño fui diagnosticado como hiperactivo y nunca me aplicaron ningún tratamiento. Entonces es como una consecuencia de que no hayan adoptado las medidas oportunas en su día. Yo duermo poco, pero aprovecho los ratos. De hecho, en el coche, a pesar del conductor, pues dormí un ratito. Profundamente, o sea, tengo esa ventaja de que el rato que puedo lo aprovecho.
Isabel se agota muchas veces y me dice, ya no puedo verte más subir, bajar, entrar, salir. Bien, yo puedo hacer las cosas así. Ahora, eso también les descoloca mucho. Porque todo este proceso lo hemos hecho con 2 mochilas, la que lleva el presidente y la que llevo yo. O sea, les sorprenderá, pero es así. Mientras el Estado mueve toda su maquinaria, nosotros siempre hemos ido un paso por delante, y eso tiene que ver con eso y con creer en lo que estamos haciendo. O sea, esto se hace por convicción. Lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo Tony, Clara, Luis, y lo que nosotros estamos haciendo para defenderle es por convicción. Donde volcamos lo que sabemos. Y porque de verdad que a mí me gustaría vivir o en una Cataluña independiente o en un Estado democrático. Y eso tiene su precio, claro que tiene su precio. Es que ustedes no han sido formados en ello, pero de verdad todos los países que se han independizado han tenido un costo, han tenido unos procesos, han tenido unas consecuencias, y sin embargo no conozco ninguno que haya renunciado a esa independencia. Fíjense, ni uno. Todo país que se ha independizado se ha quedado independiente. Debe ser por algo. Alguna razón tiene que haber, la podemos buscar entre todos, pero evidentemente será porque se está mejor siendo soberano que siendo súbdito. Y yo creo que eso es una cuestión de lógica. Y yo creo que eso es... A ver, los procesos de independencia tardan, cuestan, son dolorosos, son complejos, aparecen de todo tipo de gente, aparecen cosas raras, se ve lo mejor y se ve lo peor de la gente, pero al final hay un resultado. Y a partir de ahí se construye. Entonces yo creo que eso ayuda mucho a nivel de energía. Es decir, claro, yo podría estar en mi casa ahora durmiendo, pero es que esta charla de hoy a mí me llena de energía. Y también me permite, cuando hablo con el presidente, darle sensaciones. Oye, mira, he estado en tal sitio, me han hecho este tipo de preguntas, ¿tú qué opinas? Porque puede que mis sensaciones, y alguna vez ha pasado, me dicen, ¿pero eso dónde fue? Le digo, en tal sitio. No te preocupes, porque tal cosa. O sea, el que tiene el conocimiento del país es él. Y este no es un exilio como los del siglo XIX, incluso del siglo XX, esto es un exilio digital. Es decir, él tiene mucha percepción de lo que pasa aquí, pero no tiene la percepción de lo que estamos hablando nosotros, o de los que están ustedes sintiendo, o tú que estás nerviosa o deprimida con la situación, o el otro señor que me dice tal cosa, o esto. Bueno, esas son cosas que ayudan a ir pulsando y a ir midiendo situaciones, o como yo digo, metiendo el palito para ver cuánta agua hay en la piscina, y eso es importante. Él no lo puede hacer y pues lo hacemos otro y se lo explicamos, ¿no? Sí. Bueno, a mi la democràcia comença a fer-me una miqueta de por, perquè està passant als Estats Units i el poder judicial com està actuant també depèn de la representativitat. I me qüestione també si hi ha democràcia o l'essència de la democràcia realment és el que perilla, i en tots els estaments. M'agradaria apuntar una cosa important, que és el tema del Sàhara, per exemple, com un país, com s'ha resolt el tema, que és una resolució de les Nacions Unides, i tenen dret al referèndum, i com des d'Europa no es mou res. Vull dir, i parle de Catalunya perquè és que la llibertat d'expressió és un dret constitucional, és democràcia, és l'essència de la democràcia. Bueno, yo creo efectivamente que la democracia está en peligro. Dicho eso, lo peor que podemos hacer es renunciar a defenderla. La inmoralidad de Pedro Sánchez cambiando su postura respecto al Sáhara, a mí me parece grave, y seguramente algún día este señor tendrá que explicar. Pero mira, hay una cosa que siempre pasa,
Esto es como con los audios de Villarejo. Al final siempre terminan saliendo a la luz y uno se termina enterando. Porque les recuerdo que la señora Sánchez Camacho en el Parlamento de Cataluña dijo que no existía una operación Cataluña. 4 años y 10 meses después han aparecido unas cintas donde ella misma está planificando la operación Cataluña. Es decir, esas cosas se terminan sabiendo. Yo creo que hoy toca defender la democracia y cada uno desde su perspectiva y desde sus necesidades. Y los catalanes tienen unas necesidades concretas de defender la democracia y ¿saben qué? Que toda esta experiencia tampoco es mala. Porque cuando construyamos una Cataluña independiente, esto no se nos puede olvidar. De hecho, en mi opinión, Cataluña como texto constitucional necesita muy poco. Artículo 1, 2, 3, 4 del Tratado de Lisboa y la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Con eso montáis un país de la hostia. O sea, no se necesita más. De verdad, no se necesita más. Estas constituciones pseudo-soviéticas de 500 artículos no sirven para nada. Si lo importante es que la gente se lo crea. Y además, en una Cataluña independiente tendremos que mirar por otras minorías nacionales. La minoría nacional española que queda aquí. Y hay que respetarla. Porque no se les puede hacer lo mismo que les han hecho a ustedes. Porque un país que quiera salir adelante necesita ser un país sano. Y un país sano es un país democrático en la que tengamos los mismos derechos unos que otros, respetando la identidad del pueblo catalán y respetándole sus derechos lingüísticos. Es decir, no se puede salir de esto para hacerles lo mismo, porque eso sería una salida insana y además una salida incoherente. Y de hecho esto es algo que el presidente lo ha dicho muchas veces. Aquí no se trata de ganar para buscar una revancha, sino ganar para construir algo mejor. Y eso yo creo que es el sentir común de los catalanes y es probablemente lo que más nervioso les pone. Que haya un país mejor. Mejor porque está mejor dotado, porque está mejor planificado, porque está mejor pensado y porque la gente tiene mejores sentimientos. O sea, eso es todo, ¿no? Hola, bona nit. En un moment determinat ha parlat vostè de la unitat dels polítics. També ha dit que nosaltres som... Perdona, yo no hablé de la unidad de los políticos, hablé de la unidad de los catalanes. Molt bé, però jo vull parlar de Que no son lo mismo que los políticos. Jo voldria parlar de la unitat dels polítics. Nosaltres ja estem units, ja defensarem el president quan vingui, però resulta que aquí tenim el disjockey senyor Junqueras i el seu representant, el president actual de la Generalitat, que són els que volen seure a la taula camilla aquesta que ha dit vostè, que no sé quina actitud tindran en el moment que vingui el president. No sé quina tindran, però quina creu vostè que hauria de tenir? A ver, yo quiero dejar claro una cosa. No he hablado de unidad de los políticos, yo he hablado de unidad de los ciudadanos. En segundo lugar, siempre he tenido una máxima. Mira, cuando tú conduces a partir de cierta velocidad, no es necesario mirar el retrovisor, porque los problemas los puedes tener por delante, no por detrás. Cuando el presidente venga y ustedes se pongan detrás de él, olvídate, no van a ser un problema. Van a tener un problema, pero no van a ser un problema. ¿Por qué? Porque al final el movimiento se demuestra andando. Y evidentemente, si la gente va hacia allá, o te sumas o te echas a un lado. Eso es así de simple y siempre ha sido así. Ahora, la historia nos demuestra, y yo siempre pido que la gente estudie historia porque no estamos descubriendo nada. Y siempre hablo de personajes históricos como Miranda y Bolívar. ¿Se acuerdan de Miranda y de Bolívar? Miranda era el gordo cabrón que le hizo la vida imposible a Bolívar. Y el que consiguió la independencia de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, ayúdenla de Perú, fue Bolívar. ¿Qué quiero decir con eso?
aquí hay espacio para todos. Si van en la misma dirección, el que vaya en dirección contraria, la gente va a pasar por encima. Si eso es así de simple. Entonces, yo no miraría tanto las cosas en clave política como en clave de país. Y hay gente que está pensando mucho en política en lugar de en país. Cuando tú piensas en clave política, estás pensando en tu escaño, en los votos, el porcentaje, lo esto, lo otro, lo demás allá. Y de verdad te digo, creemos que este es el momento de decidir de qué color tienen que ser las habitaciones de la casa, o es mejor dedicarse a construir la casa. Porque de momento no tenéis casa. Claro, es que las cosas por su orden. Y hay gente que en esa lucha por la hegemonía ha perdido el norte respecto a cuál es el objetivo y qué es lo que la gente quiere. Y una buena forma de hacerlo es adormeciendo a la gente, haciéndole ver que las cosas son imposibles. Cada vez que tú te planteas que algo es imposible, termina siendo imposible. Y yo solo te digo una cosa. En noviembre del 17 dijimos que Bélgica no les iba a entregar y se reían de nosotros y no le entregaron. En abril del 18 dijimos que Alemania no le iba a entregar y se rieron de nosotros y no le entregaron. Y cada vez que decimos lo que la gente cree que es imposible y termina pasando, se van quedando más sorprendidos. Independizarse, claro que es posible. Ahora, si no se intenta, no es posible. Y si nos ponemos a jugar al parchís en una mesa por ahí, ve tú a saber dónde, hombre, seguro que no vas a construir un país. Un país se construye de otra forma. Y yo creo que aquí ha habido un punto de engaño muy importante y sobre todo un punto de exceso de política y falta de estadistas y de visión de Estado, de país y de construir y de percibir lo que la gente quiere. No tratar de convencer a la gente que quiera lo que tú quieres hacer, sino hacer tú lo que la gente quiere realmente. Y no un trabalengua, ¿eh? Es simplemente que hay un tema ahí que a mí me da mucha rabia, porque aquí hay gente que se ha comprometido muy a fondo y ha sido también muy engañada. Y hay gente que lo ha pasado muy mal y hay gente que lo va a seguir pasando muy mal y ha sido engañada. Y eso no es justo. Solo los tarados, verdad que eso no se puede decir, se ponen en esa posición y faltan al respeto a la gente que está comprometida y que está luchando. Y eso pues es muy triste, pero todos los procesos de independencia siempre ha sucedido, siempre. Y lo que termina pasando es que al final se decantan las cosas. Y al fondo del vaso pues quedan los pozos de la gente que realmente no valía la pena. Y yo creo que muchas veces estamos adormilados porque machacan con los plumillas, con unas historias una tras otra, y esto y lo otro, y de aquí, o sea, bueno, pues yo creo que hay que saber discernir y hay que tener las ideas claras, eso es todo. Hola, bona nit. Bueno, en primer lloc, Gonzalo, te vull agrair molt això que hem estat dient per aquí, perquè la teva dedicació és extraordinària i potser ets l'única persona que al final ens aixeques una mica la moral, no? Llavors, doncs, per això venim. Llavors, jo el que te volia comentar és que tu has parlat de la història que es tenia que mirar i jo penso que tota aquesta feinada que esteu fent vosaltres en allà a Europa i que sembla que tindrà un resultat, després, si mirem la història, Catalunya sembla que sempre ha tingut històricament molta desgràcia, perquè els moments importants, ja tenim el 1700, més o menys en aquella època, la geopolítica va impedir que les coses anessin van anar cap a un altre costat, va començar tota la història amb els Borbons, totes aquestes històries que encara en vivim, no? Ara, últimament, també has parlat de dormir la gent. Nosaltres ara, últimament, ens ha vingut això de la Covid, que ens ha fet molt de mal, que ens ha impedit reunir-nos, trobar-nos, això també ha dormit molt a la gent, però la geopolítica d'ara, el que està per vindre, jo crec que és tan gros, perquè la crisi econòmica terrible en la qual Catalunya és bàsica per a Espanya amb aquesta crisi econòmica, i després la geopolítica que està donant uns toms impressionants, jo crec que per molta feina que esteu fent allà i que Europa i tot això jurídicament,
Vols dir que Catalunya... És que Catalunya sembla que tingui com una maledicció, que sempre que està fent alguna cosa, la història li impedeix per motius de fora, no? Jo ho veig molt... que ara la cosa està molt difícil, com van estar altres moments. Aviam, si m'equivoco. No, yo no soy partidario de creer en el determinismo de la historia, es decir, como siempre hemos perdido, vamos a perder. Yo creo que como siempre hemos perdido, nos toca ganar, ¿vale? Creo que el momento geopolítico no es el más adecuado, exceptuando por una cosa, y lo has dicho tú, viene una crisis y Cataluña es muy importante para España, pero no es muy importante solo para España, también para Europa. Y eso no es porque sea importante un trozo de tierra, sino por lo que los catalanes hacen. Y los catalanes pueden hacerlo como dejar de hacerlo. Es decir, si yo soy importante para ti, lo soy en la medida de que yo haga lo que tengo que hacer. Pero si me tratas mal, no voy a hacer lo que tú crees que yo tengo que hacer. Lo que estoy hablando es de la lucha no violenta, es decir, poner en valor lo importante, tal cual tú dices, que a efectos económicos Cataluña es muy importante para España, a efectos geoestratégicos Cataluña también es muy importante para Europa, pero no una Cataluña vacía, una Cataluña con los catalanes. Y eso implica, entre otras cosas, tener a los catalanes del lado. Y eso implica, entre otras cosas, reconocer determinados temas. Creo que esa máxima de que toda crisis es una oportunidad, yo creo que esta crisis es una oportunidad. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo sobre la diferencia entre Cataluña y España. Cuando hubo la huelga del transporte en España, yo iba al supermercado y estaba vacío. Y venía a Barcelona y el supermercado estaba lleno. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otra estructura productiva y de distribución que la que tiene España. Hay que usarla. Y hay que usar las ventajas que tiene Cataluña. Y hay que hacer economía de proximidad. Y hay que hacer una estructura en la cual no te quede más remedio que contar con los catalanes. Pero no contar para lo que tú quieres, contar para lo que yo quiero. ¿Entiendes la diferencia? Es decir, podemos colaborar, pero para colaborar tenemos que ser reconocidos mutuamente como sujetos iguales. Y en estos momentos no lo es. Y en un momento de crisis, pues dejamos de producir y ya está. A ver cómo se las arreglan. O a ver cómo se las arreglan después de 2 años de pandemia con una AP7 cortada aquí una semana en agosto. A ver cómo lo hacen. O sea, si el problema es cuánto estamos dispuestos a jugar para obtener lo que queremos y cómo lo hacemos estratégicamente. Ahora, yo te estoy soltando unas ideas que pueden no ser las más acertadas. Ya vendrá el que tiene que dar las ideas y el que tiene que ponerse al frente de la manifestación. Pero lo que creo es que es un momento tan complejo como lo era el día que un guardia de seguridad en una frontera de Checoslovaquia entendió mal la orden y dejó el paso fronterizo abierto, que terminó provocando 48 horas después la caída del muro de Berlín. Las cosas en la historia pasan así, siempre y cuando estemos dispuestos a que pasen así. Es decir, si siempre pensamos que a los catalanes les va mal con la historia, tal vez es el momento de cambiar la historia. No siempre se dan las circunstancias. Yo creo que estamos ante un momento muy complejo a nivel internacional, un momento tremendamente complejo va a venir en lo económico, y hay gente que está bien parada para ese momento y hay gente que está mal parada para ese momento. Y yo creo que Cataluña está bien parada, está bien armada, tiene una estructura de producción muy concreta, tiene una forma de hacer las cosas, y eso hay que ponerlo en valor, no acojonarse, sino decir, oye, ¿sabes qué? Mira, podemos jugar esta partida, pero vamos a cambiar las reglas. Yo creo que es un buen momento, aunque sea un momento complejo. Y hemos pasado, créeme, estos años, momentos complejos como no te imaginas. Yo anoche les contaba a unos amigos
lo que nos pasó en la estación de trenes de Karlsruhe el 2 de julio del 19, después de que no cruzase el presidente a Estrasburgo porque le iban a detener, y llegamos, la gente de seguridad, Tony Comín, el presidente y yo, a la estación. Vamos a comprar los billetes y las tarjetas de crédito de todos nosotros bloqueadas. Todas. Todas. No funcionaba ni una. Y yo le digo, tranquilo, presidente, como viajo mucho, yo siempre llevo efectivo. Compramos los billetes, nos subimos y nos fuimos a Bruselas. Al día siguiente todas las tarjetas volvieron a funcionar. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque estábamos tirados en Karlsruhe en un momento de crisis. ¿Y qué hicimos? Es que nos fuimos descojonando la risa en el tren. Decía, el bolsillo maravilloso, decían. ¿Por qué? Porque fue de esas cosas que siempre la costumbre de viajar y llevar algo de efectivo, por si pasan estas cosas, pues pasó. Ahora fue una oportunidad, sí, nos vinimos en el tren, perfecto. Eso es aprovechar de una crisis, sacar un beneficio. Y yo creo que España tiene en estos momentos tal nivel de putrefacción que probablemente sea más una oportunidad que un problema. O sea, creo que están haciendo aguas por todos lados, en todos los aspectos. Y eso, bueno, es un buen momento. Evidentemente, si no escuchamos tonterías, porque si nos ponemos a escuchar tonterías, claro que es un mal momento y pues tenemos que ir a sentarnos a Moncloa y hacer genuflexiones frente al rey y todas esas cosas, ¿no? Ara hi ha una persona que vol fer una pregunta. No? Escolteu, us vull donar les gràcies. Volem donar les gràcies molt especialment a la cooperativa de Garriguella per haver-nos permès fer aquest acte aquí. També volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Garriguella per la implicació que ha tingut, i molt especialment a la Mari, que l'hem molestat molt, de la brigada, que s'ha implicat a fons. Us recordo que aquí hi ha uns llibres del senyor Gonzalo Boye a la vostra disposició per adquirir-los, ja que ha tingut la bona voluntat de venir aquí a la província, només a Garriguella. Doncs per tots nosaltres, si voleu, teniu l'amabilitat de comprar un llibre. Oye, y faltó Ferran, al que hay que darle las gracias, que me trajo sano y salvo, aunque yo tenía serias dudas, ¿eh? Bé, doncs agrair-vos la vostra presència, i ara, quan marxeu, si teniu l'amabilitat de portar les vostres cadires cap allà al darrere, que